Bueno, buenas tardes. Esta es la presentación del módulo 6 en este curso de álgebra lineal. En este módulo 6 ya vemos subespacios asociados a una matriz y en esta parte del cuaderno vemos la interpretación geométrica de modelos de Machine Learning y vemos cómo los conceptos de espacios asociados a una matriz tienen que ver con ciencia de datos y con técnicas de Machine Learning y Deep Learning. El contexto de la clase es que en ciencia de datos casi todo modelo se puede escribir así de manera reducida como y igual a x por b. Donde x son los datos, beta son los parámetros del modelo y y es la variable objetiva a predecir. Entonces esto genera naturalmente 4 subespacios fundamentales, que son el espacio columna de la matriz X, el espacio fila de esa matriz de datos, el núcleo de esa matriz X y el núcleo izquierdo. En esos espacios, y esos espacios van a explicar cuándo un modelo puede ajustarse a los datos y cuándo hay redundancia de variables, es decir, variables linealmente dependientes de las demás variables de los datos y cuando hay pérdida de información. Entonces, así vemos como aplicaciones reales efectivamente de esos espacios asociados a una matriz. Entonces, los objetivos de las clases es que al finalizar la sesión puedas identificar los subespacios asociados a una matriz, interpretarlos geométricamente y aplicarlos en modelos de regresión. Y también analizar redundancias de variables en dataset e implementar los conceptos con Python. Entonces, los 4 subespacios fundamentales, vamos a ver entonces cuáles son. Sea una matriz de dimensiones m por n, es decir, m filas, n columnas, y de entradas reales. Entonces, los espacios asociados a esta matriz, los espacios asociados aquí a esta matriz A, son el espacio columna, col de A, que es el espacio generado por las columnas. Y la interpretación es que ese espacio con A es que son todas las predicciones posibles que podemos obtener con el dataset, todas las predicciones que se pueden obtener con él. Y el núcleo, que lo vamos a denotar con n de A, que son los vectores x tales que A por x da 0. Y la interpretación es que esos vectores nos definen combinaciones de los atributos o variables, es decir, las columnas de A, que no cambian el resultado. Nos va a dar las combinaciones que no cambian el resultado. Es decir, que efectivamente como que nos dan las combinaciones que no producen nada o no producen ninguna predicción. Y el espacio fila, que va a ser row de A o R de A, que es el subespacio generado por las filas de la matriz, y se va a interpretar como las relaciones entre variables explicativas, las relaciones que hay entre ellas. Entonces nos va a hablar ese espacio fila. Y el núcleo izquierdo, que va a ser n de A super t, es decir, el núcleo de la traspuesta de A, la interpretamos como las direcciones del error del modelo. Allí ya tenemos entonces 4 subespacios asociados a la matriz A y que tiene interpretación en ciencia de datos. Entonces, el dataset de cultivo, vamos a tomar como ejemplo, un ejemplo real en ingeniería agropecuaria, es un dataset de un cultivo con variables lluvia, temperatura y fertilización. La matriz de datos va a ser esta matriz X. Pues aquí vamos a partir de este para, entonces esta va a ser la situación que tengo 3 variables predictoras. Entonces aquí tengo condensadas en una matriz X. Aquí tengo la matriz X que tiene los datos
de la variable lluvia para la primera columna, de la temperatura para la segunda y la de fertilización para la tercera. Y cada fila será una parcela. Entonces, si va a tener las instancias o filas van a ser parcelas y las columnas van a ser variables. Y la interpretación en Python, bueno, la implementación en Python lo hacemos con NumPy y creamos a través de la función array aplicada a una lista de listas. Aplicamos estos datos y aquí nos muestra entonces efectivamente la matriz como array de NumPy. Y ahora el espacio columna, las columnas representan variables y podemos saber cuántas son LI con el módulo lineal de NumPy, efectivamente con la función matrixRan aplicada a X. Así nos dice que hay solo dos columnas que son LI, es decir, hay una que depende de las demás, hay una que depende. Miremos a ver si nos la puede observándola, a ver cuál es. Esta podría ser. Sí, miren que la primera y la tercera, pues la primera es 10 veces la tercera. Entonces, la tercera, en la primera podría sobrar o quitar la tercera. Nada más dejar o la primera o la tercera para quedar con solo dos columnas importantes para las predicciones. Es decir que o podemos quedarnos con las variables de lluvia o la de fertilización. Quedamos con una de las dos porque la una depende de la otra. Queriendo decir entonces que la lluvia es como 10 veces la fertilización para nosotros. La lluvia, el nivel de lluvia es 10 veces la fertilización. Están muy relacionados cuánto fertilizante se da dependiendo del agua que caiga. Tiene sentido. Y en el espacio columna, las columnas representan variables. Entonces aquí ya vemos que, como hemos visto, tenemos solo dos columnas LI gracias al rango de la matriz. La interpretación es que si el rango es menor que el número de columnas, entonces hay variables redundantes que debemos de quitar. Y eso es común en datasets económicos o agrícolas. Y el núcleo de la matriz es el que detecta combinaciones de las variables que causan redundancia. Combinaciones que causan redundancia. Y una manera de establecerlo es con la librería SciPy, con el módulo lineal, específicamente la función nullSpace, para darle espacio nulo de esa matriz. Y para esa matriz de datos, aquí vamos a ver que nos da que ese espacio nulo es el generado por este vector, o sea que ese espacio nulo tiene dimensión 1. Y es el vector que, este es más o menos un número muy pequeño, 0.09, menos 0.09, ese ya es esencialmente un 0, y este es también menos 0.9. Es así, bueno, este es 0.9 más o menos. Y acá entonces nos da el vector que genera ese espacio nulo, y la interpretación es que si aparece un vector B, eso significa que x por b da 0 y por tanto existe una combinación de las variables o columnas que no afecta el resultado. Esto es un problema de multicolinealidad en Machine Learning. Entonces esos vectores nos dicen dónde hay problema. Entonces nos van a indicar entonces qué vector de pesos debemos eliminar en el entrenamiento para construir el modelo predictor. Y la visualización geométrica, entonces el ejemplo simplificado en R2 es: tengo una matriz A y tengo un vector U y hago el producto entre A y U con el operador arroba del producto matricial, y nos muestra, vamos a ver aquí cuánto nos da el vector 0, 0, mostrando de que U es un ejemplo de vector que pertenece al espacio nulo de esta matriz A. Y la interpretación entonces es que este vector está efectivamente en el núcleo de la matriz A, en el núcleo de la matriz A,
A que se presentó acá. Y en conexión con regresión lineal, entonces cuando tienes un modelo y igual a x por beta, la predicción pertenece al espacio columna. Y la predicción la denotamos usualmente con y gorro. Entonces vamos a ver la acá ya editada. Entonces el modelo es y igual a x por beta y la predicción del modelo pertenece al espacio columna de x. Entonces y gorro, la predicción, pertenece al espacio generado por las variables. Y el error cometido al predecir es entonces el vector que resulta de restar los valores que tenemos de y con las predicciones. Y este error pertenece al núcleo izquierdo de la matriz, es decir, pertenece al núcleo de x traspuesta. Esto está en la geometría de mínimos cuadrados. Entonces el modelo va a buscar minimizar ese error cometido al predecir. Hacer que ese error se vuelva cero. Y veamos el ejemplo en datos simulados generados con NumPy. Establecemos una semilla aleatoria y utilizamos pandas para volver esos datos generados un data frame a través de la función data frame aplicada a un diccionario. Diccionario el de la primera clave lluvia, donde la generamos que distribuyan datos que distribuyan normal con media 100 y desviación estándar 15 y que solo genere 20 datos. Entonces este X es la localización de los datos en promedio, el log, el parámetro log. Este es el parámetro scal y este es el parámetro, creo que es el parámetro size o tamaño de los datos, de la muestra que queremos generar. Y en temperatura ya genera unos datos que distribuyen normal con media 28 y desviación estándar 20 y solo genera entonces 20 datos de ellos, y de fertilizante uno con media 10 y con desviación estándar 2 genera solo 20 de ellos. Y aquí entonces ya vemos una parte, las 5 instancias del dataset generado. Retardo un ratico en generarlo. Aquí ya nos muestra las primeras 5 instancias de ese dataset generado. Y entonces la variable objetivo va a ser la productividad, y miren cómo la generamos. La productividad, una nueva columna en el dataset, va a ser 0.5 veces la lluvia, la variable lluvia, más 2 veces la variable de temperatura, más 1.5 veces el fertilizante, y más un ruido aleatorio para simular la variabilidad de la realidad, con media 0 y desviación estándar 5. Y así generar los datos de productividad con la variable objetivo. Y así entonces ya tenemos que con el atributo value a los atributos de lluvia, temperatura y fertilizante los voy a formar un arreglo de NumPy X. Entonces aquí, entonces ese atributo values me genera las matrices de características a través del atributo values, que él pues convierte los data frame en arreglos de NumPy, y el de producción va a ser el arreglo de NumPy Y. Entonces aquí vuelvo con matrices a la información, a los predictores, lluvia, temperatura y fertilizante, y a la producción. Ya va a construir el modelo de regresión con Scalar, el módulo Linear Model, utilizando la clase Linear Regression. Instanciamos el modelo y entrenamos con los datos que tenemos y pedimos los coeficientes que él predice, o sea, el vector beta. Y se va a hacer el vector beta, el un ratico en entrenar con los datos y efectivamente construirnos el vector beta, que debe tratar de parecerse a los que tenemos acá. Miren que nos dio puntos 52, el coeficiente para la primera variable de lluvia, y se había generado con 0.5, y el segundo coeficiente fue 2.39 y se había generado con 2. Entonces si hay como cierta cercanía, y el tercero es 1.42, siendo que se generaron con 1.5. Entonces efectivamente
La regresión lineal nos dio unos coeficientes muy cercanos a los que se crean los datos, mostrando que entrenó y posiblemente nos genera es un buen modelo predictor. Entonces aquí encontramos ese vector beta con el atributo coef-bajo aplicado al modelo para hallar esos coeficientes para las variables, de tal manera que los datos por beta me den la solución aproximada o se aproximen a la solución Y. Y aquí vamos a hacer la predicción. Entonces aquí lo vamos a hacer con el método predict aplicado a los datos para hallar el vector Y gorro de predicciones. Aquí entonces lo hallamos Y gorro y después de hacer todas las predicciones, que no se demora nada en hallar ese vector de predicciones, de pronto hasta donde los puede ver, Y pred, miremos que nos da este vector de 20 componentes. Aquí están las predicciones, 129, 120. Y la interpretación geométrica es que esa predicción, que en la literatura se denota con Y gorro, esa predicción se obtiene de multiplicar los datos por ese vector beta de coeficientes que obtuvimos con el atributo coef-bajo. Y ese Y gorro pertenece al espacio columna de X. El error cometido, entonces hacemos la diferencia entre Y y Y hat o Y gorro, y él es ortogonal al espacio columna, de la matriz de datos X. Eso lo podemos verificar haciendo el producto escalar, el producto matricial entre la respuesta de la matriz y ese vector de errores, la matriz de datos, para así, al transponer, entonces las columnas se vuelven filas y en el producto por el vector residual nos van a quedar todas las filas multiplicadas por ese vector y miren que nos da esencialmente 3 ceros. Entonces efectivamente este vector de residuos o de errores es ortogonal al espacio columna de la matriz X, porque al multiplicar cada una de las columnas de la matriz X por él nos dio esencialmente 0, o muy aproximadamente 0. Entonces así E pertenece a el espacio nulo de X respuesta, porque anula a la respuesta de la matriz. Es un vector que anula a la respuesta de la matriz, pertenece entonces al espacio nulo pero de X respuesta. Y ahora damos una aplicación entonces a administración de empresas. Es acá vamos a, bueno, pues en yo le voy a pedir algo para terminarle, es que uno vea gráficamente el vector de predicciones. Aquí vamos a graficar las predicciones versus los valores reales. Es eso, lo hace con plt.skater y bueno, aquí nos pidió con plt.skater donde nos sugiere también ponerle al eje horizontal los valores reales y ya sea el valor en el gráfico, la variable vertical sean las predicciones del modelo y las predicciones, y así el título del gráfico sea predicciones versus valores reales. Y aquí ya como que corrámoslo de una vez y miren que nos da unos puntos que están alrededor de una recta. Si ellos fueran totalmente iguales sería la función identidad, pero miren que los datos siempre están alrededor de una recta y ojalá se acerque a una recta dependiente 1. Entonces acá de pronto agreguémosle la función identidad. Entonces agreguemos el gráfico de la función
identidad en esta para poder comparar. Entonces él nos da la sugerencia de que bueno, grafiquemos con plot desde los mínimos, el mínimo en Y hasta los máximos en Y. Es decir, va a construir una recta que va del punto mínimo en Y, coma mínimo en Y, hasta el máximo en Y, coma máximo en Y, de manera de color rojo. Y aquí, bueno, aquí quedó faltando el color red, bueno, creo que damos un paréntesis para cerrar. Y bueno, aquí tenemos el paréntesis. Entonces que hay error aquí, así en el delimitador del color. Bueno, aquí también nos pone el estilo que sea y con etiqueta, y también nos sugiere que le pongamos leyenda. Y ya vemos que podemos comparar de que si los datos sí se están tratando de acomodarse a la identidad. Entre más estos puntos estén más cercanos a la función de identidad, eso muestra que efectivamente las predicciones están muy cercanas a los valores reales. Vemos cómo el modelo se ha comportado de bien de manera gráfica. Ahora sí vemos la aplicación a administración de empresas ya con variables de inversión en marketing, precio y número de vendedores. Y el modelo va a ser entonces, ya en administración, va a ser, esas ventas van a ser X por beta, unos datos X y un vector beta que construye el modelo. Entonces vamos a tratar de encontrar beta para, con ese beta, multiplicar por X y obtener la mejor predicción de ventas. Eso significa entrenar un modelo, encontrar a beta para obtener las mejores predicciones de la variable objetivo. Si dos variables están altamente correlacionadas, el núcleo de la matriz detecta redundancia. Si hay variables predictoras que estén muy correlacionadas. Esto ayuda a seleccionar variables y evitar sobreajustes, el que uno saque las variables que estén al menos que estén correlacionadas, tomar de ellas solamente una. Por cada par de variables muy correlacionadas, solo tomar una para así tener un conjunto muy cercano a ser LI y evitar así el sobreajuste del modelo. Y ya en la conexión con el Deep Learning, bueno, pues en una red neuronal, ese Y, esas predicciones, ese vector, esa variable objetivo es esta W por X. Y los espacios asociados implican información útil. Entonces, esos espacios asociados en la matriz de datos, en este caso denotada con W, explican información útil, las redundancias que son las obtenidas por las variables muy correlacionadas con las variables LI y también eso está asociado también a lo de pérdida de dimensión, porque si hay variables linealmente dependientes, el modelo pierde dimensión en el espacio generado por las columnas. Es decir, que entonces pierde capacidad de esos datos de predecir cualquier variable Y. Pierde capacidad para predecir cualquier variable Y que le pongan, cualquier variable objetivo. Entonces, la actividad ya para los estudiantes es con variables de lluvia, temperatura, fertilización y humedad, construir una matriz X, calcular el rango, calcular el núcleo, interpretar redundancia de variables. Y la actividad es que responde a preguntas como ¿qué significa que un vector esté en el núcleo? Que en este caso vimos que él definía entonces combinaciones de las columnas en las que no se obtenía ningún vector Y significativo, que no aportan nada, combinaciones que no aportan nada a las predicciones, al poder de predicción, y que representa el espacio columna en un modelo predictivo, y que es el espacio generado por todas las columnas.
¿Y por qué el error es ortogonal al espacio columna? Es ortogonal al espacio columna. Bueno, hacer la justificación de estas también es muy interesante y ya nos invita a ver en el módulo 7 transformaciones lineales, en el módulo 8 bases ortonormales y en el módulo 10 ver análisis de componentes principales o PCA y reducción de dimensionalidad. Entonces, la idea clave es que en ciencia de datos los datos son vectores o matrices y los modelos también lo son, matrices, y las predicciones pertenecen al espacio columna de la matriz de datos y los errores pertenecen al nulo izquierdo de la matriz, es decir, al espacio nulo de la respuesta de datos. Y aquí es lo que nos ofrece y les agradezco mucho.